intentaré hablar sobre Plauto y sus comedias. Primero, en total conservamos 21 comedias, lo cual para un solo autor pues es casi inaudito. Pocos casos como Aristóteles o Platón o incluso Séneca. En Gredos hay una edición completa. Para la edición que yo tengo de los puestos de periódicos hay 2 tomos. Este contiene 6 de las comedias y este contiene, creo que poco más, 8. Entonces estamos hablando de 14. Seguramente en la edición normal son 3 tomos. Esta edición, nos dicen, es de Mercedes González Aba y fue editada entre 1992 y 2002. Esta para puestos de periódicos es de 2000, entonces estamos hablando de 2002. Cuando apareció el último tomo, es que cuando apareció la edición de puestos de periódicos no había aparecido el tercer tomo de la edición de Gredos. Por eso, pues, nada más incluidos. Plauto es un autor muy interesante en el sentido de que conocemos incluso muchas de las técnicas que ocupaba para escribir sus obras. A una de ellas, quizá la más curiosa para nosotros, se le conoce como contaminatio. Esto es, tomaba obras de autores griegos y las mezclaba. Se dice que escenas, para que no fueran exactamente iguales que las comedias griegas, sino que surgiera algo nuevo. Mezclaba, por supuesto, no tal cual, sino pues hay que darle cuerpo con los personajes. Las escenas de diferentes comedias pues tienen diferentes personajes, así que podemos intercambiar, pero cambiando después los nombres de los personajes y ajustando ciertas cosas. Pero esto es lo que se conoce como contaminatio. Por supuesto, existen más ediciones completas. Desde el siglo XVI se hicieron traducciones al español, pero no son completas. Hay algunas cuantas obras que llamaron la atención particularmente. Podríamos mencionar quizá el Miles Gloriosus, que yo mencioné ya en algún momento, pero la que más ha llamado la atención es Anfitrión. Las ediciones completas que existen en español son de Pedro Antonio Martín Robles para M. Hernando, 1932-1945, la de Marsal Olivar, de Planeta, de 1974, la de Juan Román Bravo, de Cátedra, 1989-1995, y la ya mencionada para Gredos, de Mercedes González Aba, 1992-2002. Esto es de lo que da cuenta el diccionario que ya les he mencionado también, que he ocupado recurrentemente, pero por supuesto no es exhaustivo o quizá ignora a propósito algunas cosas. Diccionario Histórico de la Traducción de España, DHTE. Quizá se alcance a ver en esta ocasión un poco mejor. Digo esto porque pues tenemos la edición para la UNAM de Germán Viveros. Esta edición pues, es de 5 tomos. Es una edición que se podría llamar erudita, crítica. Vemos cada uno de los tomos y pues nos damos cuenta de la diferencia, por ejemplo, con Gredos. En cada uno de ellos tenemos la introducción bastante amplia, la traducción con el texto latino, como se acostumbra para la Bibliotheca Scriptorum Romanorum mexicana. Y por supuesto, al final, notas, un cuerpo de notas muy amplio,
que comenta tanto el texto latino como la traducción al español. Este primer tomo es de 1986. Existe en pasta dura y en pasta blanda. La primera edición fue de 1978. Este segundo tomo es un poquito menos grueso. Es de 1980. El tercer tomo pues, es en pasta blanda. Es de 1982. El cuarto tomo, y aquí se ve la diferencia no tanto aquí en la portada, sino en el lomo se alcanzan a ver puntitos. Y con eso sabemos a qué tomo nos referimos o de qué tomo estamos hablando. 1986 el cuarto. Y el quinto, nuevamente tenemos lo de los puntitos. Y aquí está maltratada la camisa, pero el libro, ¿no? De 1989. Todos con las mismas características, todos tienen introducción, tienen la traducción, el texto latino, si nosotros nos ubicamos como lectores, del lado izquierdo y del lado derecho la traducción. Y al final, pues, las notas a las que yo me refería. En este tomo 5 se incluyen los fragmenta fabularum, es decir, fragmentos de otras comedias. Así que creo que es la más completa en español, aunque no esté en el diccionario histórico de la traducción en España. El diccionario sí marca claramente que se refiere a España, pero en muchas ocasiones menciona las traducciones de otros países. Menciona básicamente, como sabemos, que hay traducciones argentinas y traducciones mexicanas. Lugares en donde ha habido especialistas de griego y latín desde hace muchísimo tiempo, desde época de la colonia. Ahora, quisiera mencionar el asunto del Miles Gloriosus. Esta comedia se trata de un militar que se la pasa hablando de sus grandes hazañas y por lo tanto cae en, ya que no se realizaron tal cual las cuenta, en fanfarronería. Así pues, le podemos llamar a alguien con estas características Miles Gloriosus. La mayoría de las comedias son de enredo, lo que constantemente se llama o se llamó ya desde el siglo XVIII comedia de enredo. Esto es, hijos que no han sido reconocidos y después por alguna cuestión mágica casi, un anillo, una manta o ropa, son reconocidos y regresan a la familia original, que generalmente, igual que ocurre con las telenovelas, es una familia rica de alcurnia o cosas semejantes. Son Plauto y Terencio los autores que, imitando a los griegos, tuvieron gran descendencia posterior. También existe una antología que incluye a Plauto y Terencio, publicada también en México, a partir de las traducciones de Germán Viveros Maldonado, editada por la SEP y el Consejo Nacional de Fomento Educativo en 1985. Por supuesto, simplemente las dimensiones no permiten suponer que incluyan
todas las tragedias. Vienen 7 comedias, comedias, no sé si se alcanza a ver, 7 de las comedias de Plauto y Terencio. Se puede mencionar mucho acerca de fundamentalmente 2 asuntos de Plauto, que son sus personajes y el lenguaje. Aquí mismo lo marca en esta antología. Y también acerca de la clasificación de las comedias, porque era muy importante el lugar en donde estuvieran ubicadas, ya que los latinos o romanos eran émulos de los griegos. Entonces es muy importante la ubicación de comedias en Grecia, concretamente Atenas, o la ubicación en Roma. Y también a qué orden pertenecían los personajes. Así podemos tener comedias atelanas o togatas o paliatas. Como dije, dependiendo si están ubicadas en Grecia o en Roma y a qué orden pertenecen. Cuando hablo de orden, me refiero a la clasificación de los ciudadanos que los mismos romanos hicieron desde tiempos bastante antiguos. Había 5 órdenes, cambió con el tiempo algo, entonces la clasificación no es tan estricta y no puede ser tomada como rígida a través de todo el tiempo de Roma. Por ejemplo, quien tenía un caballo podía mantener el caballo, pertenecía al orden ecuestre. Y quien tenía fincas y quien tenía que depender de la buena voluntad del Estado, caían en otras clasificaciones. Así es como se dan estos 5 órdenes. Y es parte de lo que importa para la comedia romana y sus clasificaciones.